Picasso dijo en una ocasión, yo no busco, encuentro. Y yo quiero explicar eso. Entonces yo hice esa carta de colores para ver cómo reaccionaban. Y como iba a trabajar en el mural de medicina, hice ese planteamiento. ¿Tú ves eso veteado? Para evitar eso, el de la biblioteca yo lo trabajé a pincel de aire. Yo estuve en Jerusalén, en un ambiente posiblemente iluminado muy reducidamente por lámparas o algunas cosas. Sí. Así. Pienso que ellos estaban reunidos cerca unos con otros, porque no se trataba de la gran sala que le pinta Leonardo. Yo lo constituí de tal manera en que más bien ellos es como una especie de un siamés. Fíjate bien, los cuerpos de ellos se funden todos. Entonces lo que yo quise es que en la actitud de ellos, recibiendo la noticia de todo lo que le está diciendo en ese momento, en las manos y en la posición de ellos, tú te puedes dar cuenta quién es Judas. Judas tiene una posición diferente, no lo mira. Y fíjate bien que él tiene una mano aquí como si agarrara la bolsita del dinero y otra donde él moja el pan en aceite. Ahora, si tú observas todas las manos son un concierto. Tú puedes ver todas las variantes de todas las diferentes manos en las aptitudes que están. Y allá, en la dualidad, que siempre se dice que es San Juan y se dice que es María Magdalena. Sí. Esa aptitud, esas manos son un poco más femeninas, la posición en que están. Pero después todos los demás es alrededor de eso. Y dentro de un ambiente donde la luz es él. La luz humana de él. Sí. Por eso ellos están iluminados en esa situación en donde todo tiene que ser. El más iluminado es él porque él es la fuente de la luz. Esta no es el circular, sino elíptica. Pero esa es la cena también. Ese es Ícaro con el Minotauro. Exacto, ese es Ícaro con el Minotauro. En cada caso yo pongo en práctica lo que se me ocurre. Como estoy explorando qué es el tercer fuego, cómo puedo yo al mismo tiempo hacer el Minotauro y con todas las variantes que debe tener la composición. Aquí yo desarrollé una plantilla. Primero yo tiro un color así con aerógrafo. Aquí desarrollé una plantilla y le tiré con aerógrafo el negro. Y luego con el alfiler, yo sacando la luz abajo. Eso es increíble. Dibujo a Ícaro. Wow, qué trabajo tan hermoso. Esto es puro frotal. Todos son experimentos. En principio yo siempre utilizaba unos cuadros, unas telas pintada por un alumno nuestro, minusválido, que se ganaba la vida montando y vendiendo tela, llamado Portalatín. Portalatín, como se trataba de un negocio, él le daba solamente una mano de pintura a la base. En consecuencia, yo tenía que darle otras diferentes manos de pintura para conseguir la calidad que yo requería. Claro. Por lo tanto, yo tenía siempre potes de pintura abiertos en mi casa. Tú sabes que la pintura cuando la abren termina haciendo unos grumos en la superficie. Sí. Pues yo para evitar esos grumos, al trabajar luego dándole las diferentes capas, yo decidí en un día colar la pintura. Entonces, ¿colarla cómo? Para colarla habría que aguarla. Claro. Pero yo no debía aguarla porque yo la necesito consistente. Entonces busqué una tela que tuviera la urdimbre que me permitiera que la pintura pasara. La gasa. La gasa. Entonces busqué una tela de gasa, colé mi pintura y cuando terminé de colarla, yo tenía una tela con una gran cantidad de grumos de la pintura. ¿Qué hacer con eso? Como dije ahorita, yo tenía 8 chihuahuas. Yo no podía tirarla en el patio, no fueran a pisarla y después de ensuciarme todo. Claro. La tiré contra la pared. Al tirarla contra la pared observé la gracia con que el grumo de pintura, la urdimbre de la tela, se constituían en algo que era agradable. Entonces busqué un cuadro, una de los canvas. Un lienzo grande. De 30 por 40, lo quité de la pared, lo tiré sobre el cuadro y le hice así con la misma madera con que yo removía la pintura. Lo dejé secar largo tiempo.
Entonces un domingo se me ocurrió trabajar un cuadro ahí. Ese cuadro tenía que estar compuesto de tal manera que se integrara la tela, la textura se integrara a lo que había por encima de la textura y a lo que había por debajo de la textura. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, que yo en un momento eufórico subí un domingo en la mañana. Cuando ella subió después me dijo, tú tienes que estar haciendo algo muy interesante porque tiene 2 horas que no baja. El cuadro estaba hecho ya, en 2 horas. Wow. Se llamaba Los unos y los otros. Los unos, los dioses, los que están arriba, Sí. y los otros, los que están abajo. En una composición tal, me invitaron a participar en una exposición en Bienal, en Miami. Tenía que mandar 3 obras, llegué a hacer 2 obras y le dije a Kenia, vamos a mandar también ese. Pues dice Mariano de Tolentino en algo que escribió, que inmediatamente abrieron la caja. Ese cuadro causó una impresión. Le dieron el Gran Premio de Identidad Cultural Panamericana. Exacto. Entonces surgieron todas las obras mías que tendrían telas pegadas. Pero cuando yo trataba de ponerle cuerpo detrás de toda esa urdimbre, solamente Jesucristo tenía el drama suficiente para ser parte de eso. Y así surgieron una Qué gran belleza, cantidad, ¿eh? una gran cantidad de descendimiento de cruz, del sacrificio. Aquel, por ejemplo, que apenas sugiero como si estuviera detrás de la tela. Sí. Todo eso. Entonces, ese es otro también de mis grandes... Pero eso se llama estar en alerta siempre, o sea, esa creatividad, no, millón ahí. Por eso Picasso dice, yo no busco, encuentro. Encontrar significa que los accidentes que ocurren en el proceso, tú tienes que tener la sagacidad de saber que eso vale. Exacto. Y dejar que el cuadro te lleve. Porque a veces cuando tú solamente tienes un cuadro aquí y vas a pintar ese cuadro y te haces el esfuerzo y luchas para que sea ese cuadro, tú terminas siempre pintando el mismo cuadro. Claro que porque sí. es el cuadro que primero está aquí. No. Si tú te dejas llevar, los cuadros vienen en serie entonces. Porque así como cualquier accidente dentro de la obra te lleva en una dirección, luego viene otro y luego viene otro siempre y te dejas llevar y salen en serie así. Claro, por eso se dice también no hay error. No. Ese accidente que usted le No, llama, claro. o sea, pues vamos a trabajar ese accidente. Exacto. Y eso es lo que va a dar la Exacto. obra. Sí. Las cosas están expresadas casi sugeridas nada más. Mire, ¿cómo está hecho ese pie? Y cómo se sugiere la sensación de que eso está detrás. Sí. Y entonces yo aprovecho incluso hasta las pinturas que a propósito yo arrojo para que tenga una textura. Claro. Entonces eso es una serie también correspondiente a mi producción. Que toda esa serie nació de ese accidente. A partir de ahí. Porque empecé a trabajar con la gasa. Todo eso es gasa. Hay otra cosa. Dentro de mis estudios encontré que los alcoholes atacan los esmaltes. Entonces lo que yo hago es que cuando yo trabajo esta textura, Sí. después yo lo froto con alcohol. Y al quitarle los esmaltes, entonces se sienten más los efectos de la textura. Claro. Fíjate bien cómo se siente todo Sí, eso. sí, se siente, se nota. En el 98 fue ese premio, ¿no? No, el premio me lo dieron en el 86. En el 86. 86. Entonces, todo esto surgieron después. Y eso me llevó también a tener una serie abstracta. Necesitaba aquí un mural para el comedor nuestro y entonces lo trabajé así, en pura textura. A veces trabajo con unas costuras burdas que no tienen otro sentido que tener un elemento más llamativo en un sitio que en otro. En mis clases de composición encuentro que hay elementos que necesariamente tienen que dirigir la obra, haciendo que sea más importante un punto con respecto al otro. Sí. Entonces utilizo lo que se conoce como el punto de oro. Sí, Que sí, en sí. fotografía tú debes saber lo que es la ley del tercio, ¿no? Claro. En el caso nuestro, el tercio es igual a 1.618, que es el número de oro. Tú buscas en internet el número de oro, incluso Sí. hay quienes dicen que es el número de Dios, porque ese está en la naturaleza. Fibonacci encontró una serie que es igual, o se conoce como sucesión Fibonacci, que cada número es igual a la suma de los dos anteriores. Entonces tú para utilizar esa serie, tú utilizas, por ejemplo, 0 y 1. 1 más 0 da 1. Entonces 1 más 1, 2. 2 más 1, 3.
y la sucesión es 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Si tú coges esos dos números consecutivos y divides el más grande en el anterior, te da 1.618. Si tú coges tu ombligo, mide la distancia y lo multiplicas por 1.618, te da tu estatura. Si tú multiplicas la primera falange por 1.618, te da la segunda. Si en la naturaleza está eso. Yo veo que sus obras que están en la exposición, usted utiliza mucho eso. Es una expresión gráfica de lo que se conoce como la espiral de Fibonacci. Exacto. También se conoce como espiral áurea y también espiral de Durero. Durero fue un gran pintor alemán que era matemático y conocía eso. En el caso de aquella, es una serie donde yo estaba trabajando esto. Y aquella se me ocurrió hacerlo así de oscuro. Esa se llama alquimia nocturna. Una alquimia es porque el alquimista pretendía convertir el plomo en oro. Y yo estoy convirtiendo una gasa en material pictórico. Ese cuadro se exhibió en el Museo de la OEA. Y pidieron que lo dejaran allá porque no tenían obras de dominicanos. Y yo le dije que no. ¿Por qué? Porque si me lo piden cuando el cuadro está aquí, yo se lo regalo. Pero como era porque estaba allá, eso es para no devolverlo. Para no pagar. Bien hecho, bien hecho. No, claro. Para personas jóvenes que vean la entrevista, artistas, miren lo interesante, o sea, volvemos al error, volvemos a mirar la serie, que es una serie grandiosa. Sí. Entonces, mira, todas esas cosas surgieron después. Todo surgió de ahí, toda esa serie surgió de ahí. La transformación a mi amada esposa. Transfiguración. La transfiguración a mi amada esposa. Hoy nos encontramos con el maestro Amable Sterling, maestro de la plástica dominicana. Para nosotros un privilegio estar aquí en su hogar, rodeado de tantas obras maravillosas. Me voy a permitir leer un parrafito de su biografía, ya que tengo su catálogo aquí. Artista plástico de sólida formación, egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Estudió muralismo nada más y nada menos que con el maestro Jaime Colson. Fue director del Departamento de Arte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y allí mismo graduó de arquitecto con honores. Algunos de sus premios fueron otorgados en el concurso León Jiménez, Bienal de Sao Paulo, y en el 1986 obtuvo el Gran Premio de Identidad Cultural Panamericana, Primera Bienal de Miami. Por supuesto que usted tiene muchísimo más premios, pero solamente quise sacar un pequeño extracto de esto que está acá. Sí. Y hablaremos un poquito más adelante sobre su carrera de arquitectura. Pero empezaríamos con cómo nace ese deseo de ser artista. ¿Cómo comienza usted con esto de la creación artística? Yo pienso que dentro de la escasez a veces hay motivaciones que se producen que de manera más bien de grandeza pueden hacer que uno llegue a condiciones que de otra manera no habría llegado. Yo soy el cuarto hijo de una familia de 11 hijos, 11 hermanos. Muchos. Sí. En consecuencia, sobre todo hijo de un jornalero que trabajaba de pesador en los campos del Central Romana. En esa condición, los reyes no entraban a nuestra casa. Eso me llevó a mí a que yo hacía mi propio juguete. De niño aprendí a trabajar con navajas viejas que encontraba, pedazos de vidrio, madera seca, y yo hacía mis juguetes. Pistola, eso sí, hacía cosas que otros envidiaban, porque yo tenía unos arcos y flechas que... Esa creatividad. Exacto. Esa creatividad se reflejó sobre todo en mi capacidad de dibujar, de poder representar las imágenes, copiar los muñequitos. Exacto. Eso me llevó a una condición en que yo necesitaba mostrarlo para que la gente me admirara. Sí. Porque ese es el pago que necesita todo artista, sobre todo el artista joven. Cuando yo le enseñaba a mis vecinos los dibujos que yo hacía, yo regresaba... Ese orgullo. Muy orgulloso. Y siempre se lo decían a mi madre y a mis familiares, me destacaban. Sí.
Sí. En consecuencia, en la escuela se daban casos en que a veces me mandaban a buscar desde la secundaria para que yo dibujara unos polipastos y poleas en un pizarrón que ellos necesitaban para las clases. Bueno, a muy temprana edad. Ay. Bueno, todo niño es creativo, pero Sí. más cuando se le deja al niño que despierte y que desarrolle esa creatividad. También fue un privilegio, porque no toda la familia dejan que su hijo claro, no, porque se vaya por esa mis línea. otros hermanos no lo hicieron. Pero era una gran satisfacción de mi parte cuando a mí me alababan esas condiciones. Y eso no me dejó olvidar eso. De hecho, la mayoría de los niños dibujan cuando son pequeños. Sí, claro, claro. Esa creatividad está ahí a flor de piel siempre. Todo niño es artista. Sí. Y entonces usted llega a Santo Domingo, a la Escuela Nacional de Artes Visuales. Bueno, resulta que a veces pienso en que me sucedió algo parecido a lo de Steve Jobs, que en una conferencia que él da en una graduación en una Sí. universidad, él habla de la fortuna que tuvo de que lo despidieron en un sitio. Sí, Dentro de las cosas que yo hice, muchas, ladero, billetero, yo terminaba ya de mensajero en el Central Romana. Estaba aguantando una licencia de un mensajero que se había fracturado una pierna en un accidente. sí. Pues resulta que a él le dieron nuevamente su empleo y yo me quedé cesante. De noche ya yo con una edad ya de un jovencito que había abandonado mis estudios secundarios en el segundo de bachillerato. Me encontraba que iba al parque, me reunía con mis amigos, hablaba, nos divertíamos como muchachos. Sí. Una noche, ya regresando a casa, se me planteó una preocupación a todo el camino que me hizo llamar a mi mamá, despertarla de su habitación. Cuando me preguntó que qué me pasaba, yo le dije, yo me quiero ir de la Romana, Sí. porque yo no encuentro futuro aquí. ¿Y qué tú quieres hacer?, me preguntó ella. Yo quiero estudiar pintura en Bellas Artes. Está bien, vete, acuéstate. Mi mamá se puso a jugar sanes. Con el estrecho presupuesto, ella logró reunir 150 pesos. Para cumplir el deseo de su hijo. Y me mandó a la capital en el año de 1962. Era más bien 63. Sí. Y yo con todo el entusiasmo encontré una pensión que me costaba 50 pesos mensual, de Wow. modo que tenía para 3 meses. En esos 3 meses yo me destaqué de tal manera que me gané los primeros premios de la escuela. Recuerdo haberle dado la mano al presidente Bush, que se presentó en la exposición de fin de año. Me regresé con esos premios a la Romana para mostrarlos allí. Claro. Y resulta que, bueno, también se me faltaba decirle que cuando se estaban terminados los 150 pesos, Sí. se lo comuniqué a uno de mis maestros, que también me trataba de una manera muy especial, el don Pedro García Villena, un español muy buen dibujante. Este señor, al enterarse que yo iba a tener que regresar porque se me estaban acabando los fondos, me llevó donde Gilberto Hernández Ortega, que era el director, Sí. y le planteó mi problema. Entonces, viendo que no querían que yo dejara mis estudios, Gilberto me propuso que él iba a escribir a la Romana, al ayuntamiento. Sí. Nunca supe el contenido de la carta, pero el ayuntamiento me dio una beca entonces de 50 pesos. Cuando yo regresé con los premios, Sí. me la aumentaron a 75. Vaya. Y luego el siguiente año yo volví con todos mis premios, me la aumentaron a 100 pesos. Yo llegué a tener unos fondos que me habrían servido también para estar en Europa. 100 pesos eran $100. Exacto. En una Claro, época en que con era eso se otra- vivía. Claro. Pues bien, esa es mi historia en Bellas Artes. Incluso cuando yo terminé de mis estudios en el 66, me hicieron profesor y pasé a enseñar una materia que yo no había recibido. Colson me mandó a buscar y me dijo, mira, aquí hay una materia que nunca se ha podido dar porque no hay profesor que la dé. Tú la puedes dar. ¿Y esa materia era? Dibujo del natural. Es decir, trabajar con modelos vivos y desarrollar habilidad y destreza para poder trabajar del natural. Sí. Es decir, cómo Velázquez dibujaba los caballos de la rendición de Breda,
todas esas actividades que el hombre necesita, que no, sobre todo que no había cámara en aquella época. Claro, claro. Y entonces yo enseñaba, desarrollé mi programa y durante más de 30 años estuve en Bellas Artes dando esa clase. Lo que se da hoy allí es lo que yo dejé. De ahí viene la palabra, señores, la palabra maestro pesa mucho. Eso no todo el mundo puede llevar ese título. También hay otra cosa que yo siempre destaco. Enseñando se aprende. Así mismo es. Entonces, si tú tienes interés de que los estudiantes confíen en ti, tú tienes que demostrar que tú sabes. Y eso hace que tú te crezcas y que estés siempre investigando. Por supuesto. Y para mí era una gran cosa impresionar a mis estudiantes mostrando lo que yo hacía. Sí. Y usted que acaba de mencionar a Velázquez ahora, su obra tiene una gran influencia del Renacimiento. Y veo mucho como a Miguel Ángel por ahí, ¿no? Sí, sobre todo Miguel Ángel. Sobre todo Miguel Ángel, ¿verdad que sí? Sobre todo por la figura, porque dentro de mi condición de profesor de dibujo del natural, trabajé mucho con la figura humana. En mis clases es con modelos vivos, desnudos, hembras y varones. Sí. Y la condición de la dinámica de la figura humana es algo que me impresionaba en el caso de la obra de Miguel Ángel. Siempre he practicado eso, incluso inventaba sistemas, fórmulas mediante la cual yo tenía que exigirme a mí. Por ejemplo, haciendo 5 puntos aleatorios en un papel, yo tenía que hacer una figura en esos 5 puntos. 5 puntos. Es que siempre usted estaba con esa creatividad y lo mostraba. Tengo un libro que titulé Mis recetas de dibujo. Son fórmulas para investigar. Y dentro de eso está eso de los 5 puntos. 5 puntos nos pueden representar la posibilidad de hacer 120 diferentes figuras. Porque es igual a factoriar de 5, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, da 120 diferentes posibilidades. Y yo me ponía a investigar a hacer eso, sobre todo cuando estudiaba arquitectura, algunas de esas materias canzonas, para distraerme por momentos, hacía 5 puntos. Y luego me ponía... En la misma clase se ponía a dibujar. No tanto en la misma clase, es cuando estudiaba. Bueno. Es una fórmula. Y ahora que usted dice que tiene un libro, también vi en este catálogo que el maestro Timo Pimentel nos habla aquí de que usted va a hacer un libro sobre su técnica de la quema del tercer fuego, bueno, o de los pigmentos. Sí, él se ha entusiasmado. Timo Pimentel es una autoridad en materia de cerámica en este país. Sí, porque además de que es médico y de que es un gran estudioso, hace tiempo que trabaja la cerámica como una manera de expresarse dentro de las plásticas. Sí. Y se me acercó con esto del tercer fuego. Hemos conversado mucho, me pidió que yo escribiera. De hecho, el catálogo, la mayoría del contenido es propiamente algo que hice para él. Sí. Y entonces me pidió que él quiere hacer un libro. ¿Qué considera usted que es lo más importante en su obra? No. En cuanto a importante, la importancia puede plantearse de diferentes maneras. Es decir, hacia dónde va, qué es lo que pretendo. Sí. La importancia para todo artista es llegar a ser reconocido. Yo hasta ahora tengo un nivel de reconocimiento con el que me siento satisfecho. Incluso en el 2019 me dieron el premio de Artista Plástico Nacional. Sí. Que esa es otra de las cosas que aparece ahí. Como profesor, tengo el título también de profesor meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, del cual fue director también en el área de las artes. Exacto, fue director 4 veces del Departamento de Arte en lo que hoy se constituye la Facultad de Arte. Y de esa facultad yo soy el profesor meritísimo. Entonces esos reconocimientos... Bien merecido, bien merecido. Bien. Y volviendo otra vez al Renacimiento, veo que usted usa Ícaro, el Minotauro, y en la exposición hablamos un poquito sobre su mural y me habló de Prometeo, que es el personaje que más le gusta usar. ¿Qué le llevó a esto de la mitología griega, a Ícaro y a...? Yo traté en mi condición de profesor, me absorbió mucho la actividad de enseñar. Sí. En una ocasión un amigo pintor me dijo, Amable, tú no estás exponiendo, la gente no sabe lo que tú eres. No te descuiden eso, porque yo solamente enseñaba y enseñaba. Así que se me ocurrió
que una manera de corresponder con esa preocupación de mi amigo era participar en el concurso de León Jiménez y conseguir tal vez algún nivel de reconocimiento. Sí. Pues yo hice una obra que resultó ser Ícaro. ¿Por qué fue Ícaro? Porque era la figura humana en un momento dramático, en un estado de energía y sobre todo dentro de una relación cromática del drama, del vuelo, de las alas y del sol. Sí. Todo eso, ligado dentro de esa expresión, consiguió la atención del jurado y me dieron el gran premio de León Jiménez. Así es. Entonces, conseguido ya esa nombradía, se me ocurrió hacer una exposición. Cuando nos acercamos al Museo de Arte Moderno, porque yo no quería comenzar como cualquier estudiante, ya yo era una persona con un reconocimiento y tenía Claro, años. claro. Estamos hablando de 1984. Entonces, en esta condición, yo me puse a trabajar con mis cosas. Todo lo que me salían eran figuras con la energía del momento, Sí. del drama. Sí. Resulta que en esos tiempos salió un artículo, y así lo publiqué en el catálogo, acerca de la proliferación de armas nucleares. Decía, existen 50.000 bombas nucleares. Yo pienso que se asemeja mucho la torpeza del hombre con respecto a eso, con el mismo drama de Ícaro. Ícaro estaba preso en el laberinto de Creta, donde Sí. estaba el Minotauro. Exacto. En consecuencia, él y su padre, Dédalo, trataron de escapar del laberinto y lo hicieron utilizando plumas que encontraron en el laberinto, uniéndola con cera, Con hicieron cera. alas y salieron volando. Exacto. En el vuelo no muy bien pensado de Ícaro, con la alegría de salir, Ícaro se acercó demasiado al sol, a pesar de las advertencias del padre. De su padre, claro. Pues el sol le derritió la cera y al perder las alas, Ícaro cae y muere. Claro. Yo pienso que la proliferación de armas nucleares es algo semejante a Ícaro. Nadie puede ganar un confrontamiento nuclear, nadie. Y así lo puse en el catálogo porque pienso que los que queden vivos van a envidiar la suerte de los que murieron. Así es. Porque ¿qué quedaría en una confrontación nuclear? Pues así entonces hice mi primera exposición que titulé La serie Ícaro. Y en esa serie Ícaro, pues aquello era un concierto de figuras en el momento tanto del vuelo inicial, de la confección de las alas o de la caída, todo eso. Por eso es tan importante en las obras, no solamente la obra en sí, lo que se pinta, lo que se fotografía, sino ese concepto, eso que usted acaba de decir ahora, ese gran peso que lleva la definición Bueno, de la obra. a veces la obra puede llevar un mensaje, pero el principal mensaje de una obra pictórica es el placer estético de la contemplación. Es decir, lo que tú sientes. Por Yo siempre le supuesto. digo a las personas, frente a una obra mía, no te preguntes cuánto entiendes, sino cuánto sientes. ¿Cuánto sientes? Sí, Si una obra no te hace sentir, Exacto. Entonces, eso tiene que ver no necesariamente los colores. positivo, ¿no? ¿Eh? No necesariamente Ahora, positivo. no deja de ser interesante si puede además llevar un mensaje. Por supuesto. Si toda obra tiene que llevar eso. Y por otro lado, me dijeron por ahí un pajarito que usted estudió arquitectura y me gustaría saber un poco por qué usted estudió arquitectura. Bueno, en materia de aproximación a la condición de pintor, lo Sí. más cercano que hay es el estudio de la Sí, arquitectura. la arquitectura. En este caso es el arte útil de producir el albergue, pero no solamente con la condición de cumplir con las demandas de la condición del hombre, Sí. sino al mismo tiempo también la estética es una demanda. Claro. Porque el hecho de que tú te sientas bien dentro del espacio arquitectónico es otra de las condiciones de la arquitectura. Por Así supuesto. que cuando me enamoré de la que es hoy mi esposa, hace ya unos 57 años, Kenia Suárez. Kenia Suárez, pues ella me aceptó, pero como estábamos en una condición de que yo estaba saliendo de Bellas Artes, Sí. ni siquiera me graduaba todavía, Sí. ella me dijo, sí, pero yo quiero que tú seas graduado universitario. Sí. Así que yo me acerqué a la arquitectura
y desarrollé tal integración con la universidad que al mismo tiempo era profesor y estudiante. Era profesor del Departamento de Arte y estudiante de Arquitectura. Estudiante de arquitectura. Eso me llevó a una integración, a una vivencia de lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que he desarrollado toda una vida allí. Yo creo que soy tal vez el profesor de más larga data que actualmente existe dando clases en la universidad. Porque yo entré en el 70 y todavía me mantengo. Es decir, yo tengo más de 50 años dando clases. Increíble. Tuve una interrupción sí. en el 96 porque debido a un cáncer de próstata pedí licencia, me retiré, me jubilé. Sí. Pero luego me pidieron que regresara a dar una asignatura que no tenían profesor, ya constituida la facultad. Sí. Y me ha entusiasmado y me he quedado allí. Buenísimo. Actualmente estoy dando, a pesar de haber sido jubilado, mantengo mi condición de materias de murales o de composición artística. Y allí estoy todavía con lo que la vida de estar sirviendo permite que, a pesar de que uno tiene ya la edad de estar con los huesos tranquilo. Yo me siento vivo. Pero qué bueno, y qué bueno que esos estudiantes tengan el privilegio de tenerlo a usted. Sí. Y además, algo muy importante, usted tiene una técnica para sus murales. Bueno, para que sean perecederos. Resulta que Roberto Santana, dentro de su rectorado, sí. Quiso dotar a la universidad de murales en el exterior que se vieran. Y uno de los profesores que él buscó fue a mí. Me llevó a la Facultad de Medicina y me dijo, yo quiero que tú me hagas un mural ahí, en el exterior. Sí. En mi condición de arquitecto sé lo que es el clima, el medio ambiente, para fines de lo que se pone en el exterior. Sobre todo en el Caribe. Sí. Y se me ocurrió que había que buscar una técnica que fuera apropiada para murales en el exterior. Así que encontré la cerámica. Y la cerámica, pues, aplicada, pues puede dar una duración consistente con las aspiraciones mías. Sí. Así que desarrollé lo que se conoce como una técnica de pintura al tercer fuego. Exacto. Se llama tercer fuego porque cada una de las piezas ya ha pasado 2 veces por el fuego. Primero, cuando la arcilla se constituye en lo que los alfareros llaman el bizcocho. Exacto. La primera quema. La primera quema, donde se hace la forma. Sí. Luego hay una segunda quema, que es donde se le da el esmalte. Exacto. Eso que nosotros vemos en los inodoros, los lavamanos, todas esas piezas pasan por una segunda quema. Sí. Esas tazas que nosotros tenemos y que tienen una orillita en oro y que tienen esos adornitos, pasan por una tercera quema, que es cuando se le aplica esa decoración. Exactamente. Entonces, los colores al tercer fuego son colores que se derivan de metales, de óxido de metales, de cadmio, de un sinnúmero de... Son tóxicos. La mayoría no, todos son tóxicos. Hay que cuidarse cuando uno está trabajando con ellos. Pero son al mismo tiempo unos colores de baja temperatura, a diferencia de la temperatura que requiere el bizcocho con que se hace el elemento. Sí. Por ejemplo, una pieza, una loseta, pasará por una correa que lo lleva a través del horno y será objeto de miles y pico de grados de temperatura para producir esa cerámica que nosotros luego usamos. Pero si la sometiéramos luego a otro fuego, podría modificar su forma. Sí. Pues para eso se idearon los colores al tercer fuego, que son de baja temperatura y queman a tan solo 850 grados, de 600 a 850 grados. O sea que a un horno normal de una casa no necesariamente necesitamos 600 grados. Ok. Por lo menos. Okay. Ahora, en la actualidad están haciendo muchos kits en Estados Unidos sobre todo, con colores que tú lo puedes trabajar en el horno de la casa. En el horno de la casa. Pero esos son para adornitos y cosas que la gente hace. Platito, pero yo tengo una prima en Gijón que cuando tiene el caso de unas bodas, por ejemplo, de una amiga, ella compra una vajilla en blanco y con un pincelito le da colores al tercer fuego a cada uno de los elementos de la vajilla y así le hace un regalo personalizado. Buenísimo. Que lo pasa luego por el tercer fuego. Buenísimo. Por el horno. Y ese proceso que usted, por ejemplo, en la biblioteca Pedro Mir, que tiene ese gran mural,
de unos 256 No, metros. ¿Cuánto? 342 metros cuadrados. 300, me quedé corta. 12 metros de alto por 28 de ancho. Tremenda obra. Está constituida por 14.457 piezas. Nada más. Nada más. Para colgarlo tuve que utilizar 5 albañiles al mismo tiempo. Y yo observando desde abajo, dirigiéndolo, le mandaba a cada uno en el orden que debía moverse las piezas. A pesar de eso, hay una pieza que está torcida. Yo siempre lo digo para que la gente se entretenga buscándolo. Sí, hay una pieza que tengo esa tarea. Una pieza que está girada a 90 grados. La posición es una rayita blanca, una simple rayita blanca dentro de un ambiente azul. Está girado 90 grados. La buscaré. Sí. Y me comentaba cuando fui a visitar la exposición que usted elige la cerámica de la obra que va en el medio del mural, cómo luego va. Es la forma, bueno, el mural yo lo colgué allí en 2 meses, 60 días. Pero para hacerlo, yo tuve que pasar un año en el diseño. Y durante ese diseño yo estudiaba cada uno de los procesos. Montar el mural en la pared es parte del proceso. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo yo logro que unos albañiles me coloquen exactamente en el sitio preciso en donde debe ir el mural? Y ahí la importancia de su profesión de arquitectura también, Exacto. eso le facilita mucho. Exacto. Entonces se me ocurrió que debería ser colocando exactamente en el centro de la decisión la pieza del medio. Exacto. Si existe una pieza del medio, es decir, si son nones el ancho, Sí. hay una pieza que tú la ubicas exactamente en el medio y luego el ceramista trabajará hacia la derecha y hacia la izquierda y así quedará exactamente ubicado. Sí. Claro que en este caso hay que calcular incluso hasta la junta. ¿Cuánto se le va a dar de junta entre una pieza y la otra? Claro. Porque todo eso tiene que sumarse. Claro. Y así se trabaja. Claro. Y lo que poca gente sabe es que también usted es abogado. Bueno, mi esposa, dentro de la inquietud de que la caracteriza, Sí. quiso ponerse también a estudiar Derecho, además de ser doctor médico en oftalmología. Sí. Así que yo, primero, me encanta acompañarla por todos lados, porque eso es parte de la armonía de la pareja. Sí. Entonces me puse a estudiar Derecho también junto con ella, porque por aquello de que filo con filo no corta. Filo con filo no corta. Filo con filo no corta. Así que nos graduamos los dos con honores. Ella sí ejerció la abogacía, hizo una serie de trabajos de nacionalidad, de procesos formales de derecho. Yo no tengo tiempo porque como me dedico tanto a la enseñanza y tanto a hacer sus obras, claro. Entonces en ese caso no la he ejercido, pero sí a nivel de consulta y de trabajar con ella, somos abogados además. Entonces se juntaron dos personas muy inquietas. Bueno, por lo menos sabemos respetarnos, tratarnos. Buenísimo eso. Y sí, somos inquietos, es decir, no nos conformamos con el status quo y quedarnos así, sino que ella siempre está también sugiriendo cosas nuevas que deberíamos hacer. Así es. Sí. Para que puedan ver las obras del maestro Amable Sterling, pueden pasar por la Galería Arawak de Mildred Canahuate. ¿Hasta cuándo estará esa exposición? En principio estará un mes, a partir del 24 con que se inauguró. Sí. Así que terminaría alrededor del 24 de noviembre. Pero todo depende también del interés de las personas que la visitan. Así que Mildred Canahuate, quien es la directora de la galería, tiene la palabra. Ella decidirá si la quitamos el 24 de noviembre o si permanece el tiempo que ella crea pertinente. Bellísima exposición. ¿Y usted tiene redes sociales que pueda darnos sus redes sociales para seguirlo? Instagram. Bueno, yo sé que estoy en Instagram porque mi hijo me puso. Sí. Yo siempre utilizo Facebook. Ok. En Facebook, Amable Sterling. Sí. Siempre cuelgo cosas de mi trabajo, sobre todo para mis estudiantes. Sí. También después de la pandemia, utilizo también WhatsApp
Sí, porque a través del mismo yo le envío consultas a mis estudiantes, propuestas. sí, Es una manera también de trabajar online. claro. Bien. ¿Y tiene algún proyecto para 2025, otra exposición o algún proyecto de muralismo? Estoy tratando por todos los medios de aprovechar el tiempo. No sé cuánto me queda, porque ya estoy muy entrado en edad. Pero dentro de nuestra inquietud tenemos sí proyectos de exposiciones. La que hice actualmente es en cerámica, Sí, pero necesariamente con formatos mayores. sí. Haré próximamente una en donde acumulo obras de pintura sobre tela. Sí, no, aquí hay Sí. bellezas. No, arriba tengo una habitación que no la muestro porque cuando entro debo dejar siempre un pie afuera. Buenísimo eso. Bueno, maestro, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su hogar. Y la verdad que nos sentimos muy halagados de que usted nos permitiera estar aquí y darle esta entrevista, más bien una bella conversa con usted y saber un poco. Luego seguiremos visitándolo porque aquí hay muchas cosas que ver. En todo encuentro siempre se producen al mismo tiempo nuevas ideas. Claro. Yo supongo que así como este ha sido un primer contacto, Este es un primer acercamiento. en eso sí. cualquier momento sabe que estaremos a las órdenes. Nos encanta difundir lo que creemos y lo que pintamos. Claro. Así que estaré siempre dispuesto a recibirte con el placer que nos da Muchísimas gracias. tu conversación. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí llegamos con el maestro Amable Sterling.